Haroldo Sánchez, sin reservas. En Historias desde el Sillón, cuando la vida nos da sorpresas tan grandes que parecen cuentos del más allá. Fueron las primeras escuelas de circo en el país y ahora instruyen a niños y jóvenes en las diferentes disciplinas como las acrobacias y el trapecio. Después del abandono total, encontraron una familia en una fundación en la cual ahora hacen trabajo comunitario como un agradecimiento. Un grupo de estudiantes y profesionales crearon un prototipo de alarma sísmica con el objetivo de salvar vidas a la hora de un terremoto. Haroldo Sánchez, sin reservas. Los funcionarios son como los libros de una biblioteca. Los situados en los lugares más altos son los más inútiles. Una frase de un periodista francés con la cual estoy de acuerdo. Les doy una cordial bienvenida a usted que busca siempre la verdad para construir un mejor mañana. Comenzamos. Esta historia se la escuché a mi abuelo Raúl, el padre de mi madre. Una tarde que fue a tomarse unos tragos en el Hotel Pan American en la zona 1, su vida cambió de manera radical y le causó una enorme confusión mental y física que solo se diluyó hasta muchos años después. En una mesa cercana una mujer leía un libro, algo que le causa curiosidad. Sus miradas se cruzan y él siente movimientos en el estómago. No sabe si son las tripas por el hambre o porque le impresiona la belleza de la dama que a cada cierto tiempo deja de leer para verlo a él. El abuelo saca también su libro de bolsillo y de nuevo sus miradas se encuentran. Así que no es la imaginación del abuelo, ella se sonrió con él. Siente como una descarga eléctrica que recorre su cuerpo. Reconoce esa mirada, no sabe de dónde, pero siente que en otro tiempo, quizás en otra vida, sus senderos se unieron y ahora el destino los vuelve a unir. Su corazón late alocado, está hipnotizado por esa mirada y siente la necesidad de hablarle. Le saluda desde lejos con un movimiento de cabeza. La mujer responde con una sonrisa que le parece cargada de inocencia. Mi abuelo se levanta y llega hasta su mesa. «Hola, ¿no te molesta si me siento contigo?», le pregunta, a lo que ella responde, «No, para nada, puede sentarse aquí». Al abuelo le gusta su olor. Desde siempre detestó a las mujeres que se bañan en perfume. Es porque la migraña ha hecho daño en su cabeza y su cuerpo. Rechaza los olores artificiales y fuertes que producen los perfumes. Aumentan su dolor de cabeza y le dan náusea. Por eso prefiere 1000 veces a una mujer que se bañe a diario y no tiene necesidad de ponerse olores artificiales por más deliciosos que lo sientan. Ella le dice que se llama Esmeralda. Charlan un rato, deciden cenar en el restaurante del hotel y luego acuerdan ir a caminar por la Sexta Avenida. Aquel encuentro fue como si fueran amigos de toda la vida. Se entendieron de inmediato y encontraron muchísimos puntos comunes entre ambos. Les gustaban las mismas cosas y rechazaban al unísono algunos eventos de esa época. Durante la cena platicaron y rieron felices, tomaron vino y al terminar salieron a la calle. Ella le dijo que ya no quería caminar y le preguntó a mi abuelo si ya se quería despedir. Él le respondió que no, si podía acompañarla a su casa, a lo que ella dijo que tenía ganas de una copa más de vino y si podía ir a la casa del abuelo. Esa noche el cielo se llenó de fuegos artificiales que no se apagaron durante la velada que ambos tuvieron en la alcoba. Mi abuelo inició así uno de sus romances más espectaculares de su vida. Aquello parecía un sueño. Pasaron aquel domingo en el apartamento sin salir. El lunes ella preparó el desayuno. En la mesa le preguntó a mi abuelo que le gustaría vivir con él, que no quería irse ni perderlo de nuevo. Sé que puede sonar como una locura, le dijo, pero yo vivo sola en la capital. Mis padres murieron hace años y me dejaron una casa ahí vieja por el Cerrito del Carmen. Si le parece, puedo traer algunas de mis cosas. El abuelo estaba feliz. Sentía que la conocía de siempre, como si en otra vida hubiera formado parte de su existencia. Quedaron que al regresar de trabajar, le acompañaría a la casa para traer algunas de sus cosas. El mundo le sonreía por primera vez en muchos años. Estaba enamorado. La jornada de trabajo transcurrió como nunca. La sonrisa jamás le abandonó y los muchachos se dieron cuenta que se trataba de una mujer. Las bromas y las pullas tampoco faltaron. Él tan solo quería regresar pronto a su apartamento.
En la noche fueron con Esmeralda a su casa. Era un caserón viejo. Fue como caminar hacia el pasado. Muebles, sillas, cuadros, camas, todo lo que había en aquella vivienda era de principios del siglo XIX. Las fotografías de las paredes estaban amarillentas y los marcos tenían los adornos típicos de los artesanos de antaño. Incluso las lámparas que colgaban de los altos techos de machimbre eran antiguas. Calculó que aquellas cosas valían una verdadera fortuna. «¿Pero qué casa tan linda?», le dijo el abuelo. «Gracias», contestó ella, y le explicó que en ese lugar vivieron sus abuelos y que luego sus padres, que había nacido en la habitación que estaba al fondo. Vio cómo metía algunas pertenencias en una valija de cuero café, vieja también. Agarró una caja pequeña y colocó allí algunas fotografías y otras cosas de mujer. Estaba impresionado el abuelo. Aquella casa bien podía ser un museo, donde los guatemaltecos podían revivir parte del pasado. Ya instalados en el apartamento, la vida cambió para él. Tuvo que acostumbrarse a la presencia de otra persona, pero dijo el abuelo que Esmeralda era la clase de mujer que podía darle un sentido a su vida. Con el paso de la semana su presencia se convirtió en algo lindo, pero pegajoso, pero lo aceptaba, aunque le costaba porque ella quería estar en todo. Le decía que tan feliz solo era a su compañía, que cuando se iba a trabajar ella se sentía triste y sola. Una mañana que estaba en su trabajo le avisaron que una mujer lo buscaba. Extrañado fue a ver y era ella. Sorprendido pensó que le había pasado algo. «Hola, amor», saludó. «¿Cómo estás?» «Estaba aburrida en el apartamento, decidí venir y darte la sorpresa». Mi abuelo, incómodo, le explicó que estaba muy ocupado y pidió disculpas por no poder atenderla. Cuando estaba a punto de decirle que mejor se fuera al apartamento, apareció su jefe y no tuvo más remedio que presentarle a su acompañante. Él, muy amable, le dijo que pasara y que podía esperar al abuelo el tiempo que fuera necesario. Esta primera vez de ella en el trabajo le pareció extraña. Se hizo amiga de la recepcionista, así como entabló conversación con algunos de sus colegas. Lo que en un principio era una relación linda se convirtió en algo que le molestaba al abuelo. Sentía que no tenía espacio para él. La amaba, de eso no tenía la menor duda, pero existía algo que no se explicaba que le hacía sentir mal. A lo mejor era su constante presencia cerca de él, sus continuos arrebatos de amor, como si temiera perderlo. Cuando lo hablaron, ella pidió disculpas. Explicó que era amor, un inmenso amor por él que la hacía no querer estar alejada de su presencia ni un solo momento. Hablaron muchas horas hasta que la noche y el cansancio los venció. A pesar que la amaba, empezó a sentirse cansado, como si le faltara el aire. Era un hombre solitario y aunque ahora se sentía feliz, algo lo atormentaba. Así que una noche decidió hablarle. Le pidió que se dieran tiempo, que podían verse en unos días. Las lágrimas inundaron su rostro, caían sin descanso de sus bellos ojos. Era como una catarata silenciosa porque no se quejó, tan solo se le quedó mirando al abuelo, quien sintió cómo su corazón se encogía ante tanto dolor. Ella, sin decir nada, se levantó, se metió al cuarto de baño y sin fuerzas el abuelo se fue a dormir. Cuando despertó al día siguiente, ella se había ido. Los días pasaron. Al sentir su ausencia, decidió ir a buscarla. Llegó a la casona, que le pareció diferente. Tocó la puerta, nada. Volvió a insistir y tan solo el eco resonó en su interior. En ese momento, una señora que pasaba por allí le preguntó a quién buscaba. «A la señorita que vive aquí», afirmó mi abuelo. «Perdone, pero en esa casa no vive nadie desde hace 15 años. Está desocupada y nadie le va a abrir». El abuelo se quedó paralizado. Pensó que la señora estaba loca. Le dio las gracias y esperó a que se fuera. Tomó la decisión de tocar en la casa de al lado. Un señor con el periódico en la mano abrió la puerta. «Disculpe, pero busco a una señorita que vive aquí al lado», señaló el abuelo. El señor lo vio un instante y le dijo que allí no vivía nadie, que la casa estaba vacía desde hacía tiempo. «Allí ocurrió una desgracia, usted», señaló. Una joven enloqueció porque sus padres la alejaron del amor de su vida y los mató en un arrebato, luego se suicidó. Desde entonces nadie vive en la casa. El abuelo sintió como si la calle le diera vueltas y se sostuvo en la pared. El señor lo sostuvo y le preguntó si quería sentarse. Al recobrarse le explicó que había estado en esa casa tan solo hacía unos meses atrás. El hombre, al ver la cara de mi abuelo, le dio permiso para que trepara por el patio de la casa hacia la otra vivienda. Entró y aquella casa estaba en total abandono. El patio lleno de monte y el deterioro de las paredes era evidente.
Confundido, apesadumbrado, asustado, así se sentía. No comprendía absolutamente nada. No podía ser posible si estuvo dentro con Esmeralda, se repetía. Regresó a su apartamento. Se acostó y vio que arriba de su ropero había una caja. Se acordó que era de ella. Se levantó de un salto y la alcanzó. Encontró unas fotografías viejas amarillentas. En una estaba ella con sus padres. Se veía tan hermosa y parecía mirarlo fijamente desde el amarillento papel. Entonces un escalofrío recorrió su cuerpo. El cuello de Esmeralda lucía la perla blanca y brillante que le regaló con amor y que ella mandó donde un joyero para que le pusiera un engarce de plata. La perla cuelga de la cadena de plata que ambos escogieron y que destacaba en su vestido negro. Aquello que el abuelo estaba mirando fijamente parecía imposible, alucinante, desquiciante. Le dio vuelta a la fotografía. Atrás se podía ver una fecha y una dedicatoria. 1920 era la fecha. Abajo decía: Raúl, gracias por volverme a amar. Fue lindo estar otra vez con usted. Fue un hermoso regalo de la vida volver a estar en sus brazos. Esto es para que jamás me olvide. Suya a través del tiempo y la distancia. Por siempre, Esmeralda. Al volver, en esta escuela se busca que las artes circenses no mueran. Aquí, la destreza corporal, la fantasía y el color forman parte de cada clase. Bats significa mono en quiché y es como un grupo de artistas circenses decidieron llamar a su escuela un lugar donde niños y jóvenes aprenden las disciplinas del circo, entre ellas las acrobacias y el trapecio. Ingresar a este lugar es transportarse a un mundo en donde la creatividad, expresión y disciplina son fundamentales. Esta es la Escuela de Circo Bats, ubicada en la Zona 1 capitalina, un espacio en donde niños, jóvenes y adultos conocen y aprenden las artes circenses. Miguel Hernández es el encargado y maestro de las más pequeñas, un malabarista de 31 años que inició su carrera cuando cumplió la mayoría de edad. Me di cuenta que el malabarismo estaba muy integrado al circo, digamos, también es una línea, porque también el malabarismo tiene otra línea más deportiva. Y esta también es deportiva, pero es artística, entonces cabe dentro del circo. Entonces me fui a México, estudié ahí circo y sobre todo mi especialidad es malabarismo. Y nada, pues ya después de terminar eso, estoy de vuelta en Guatemala y junto a otros compañeros, Ileana, Panchorizo, Fernando, pues decidimos abrir la escuela de circo, ¿verdad? Fue como entre las pláticas, las ganas que queríamos, compartir esto con los niños, con los jóvenes. Y nada, la escuela de circo nace hace año y medio más o menos. Tiempo en el que han conquistado a grandes y pequeños con sus habilidades, pues al ver lo que los maestros logran hacer, muchos sueñan con un día lograrlo. En esta escuela hay clases para niños de entre 5 y 13 años y para jóvenes de entre 14 y 26. Además, mientras esperan, las mamás pueden recibir clases de yoga. Bueno, nuestras clases son muy integrales. Todas ahorita son introducción al circo, entonces vemos acrobacia, vemos trapecio, vemos malabares, vemos parada de manos y tenemos otros cursos que ya son más específicos, como el de acrobacia de piso, o a veces tenemos cursos intensivos como el de parada de manos, flexibilidad o trapecio, que ya son más específicos. Las clases, aunque son grupales, son personalizadas, pues trabajan de acuerdo a las habilidades de cada alumno. Con las más pequeñas, Miguel inicia enseñándoles a dar vueltegatos, a hacer parada de manos y las introduce a las acrobacias de piso y aéreas. Muchas, a su corta edad, ya saben la técnica para trepar las telas y hacer trucos en el aire. El nombre de la escuela Bats significa mono en quiché y es un homenaje que los fundadores decidieron hacer a Víctor Leiva, el mono, que fue de los precursores del circo en Guatemala y que murió por la inseguridad en el país. El objetivo de esta escuela es que las artes circenses no mueran y que cada día más guatemaltecos se involucren en este arte. Marisol Paz es una joven de 20 años que desde pequeña estudió ballet en la Escuela Municipal de Danza Clásica. Estuvo en el Ballet Nacional como invitada y desde el año pasado se enamoró de esta escuela, después de enterarse de su existencia por medio de su hermana.
No era como muy entusiasmante para mí, pero había una audición, me recuerdo, iban a dar 5 becas. O sea, yo vine el primer día a hacer la audición y me enamoré completamente de este lugar, fue un espacio de creación. Marisol ganó una beca en esta escuela, donde empezó practicando acrobacias de piso y aéreas, ejercicios que son básicos para ganar mayor fuerza para otras disciplinas como el trapecio. El circo es tan grande, hay tantas ramas en el circo que creo que nunca nos vamos a aburrir de él. Entonces puedo meter todo lo que yo ya sabía antes y combinarlo con esto. Y es algo muy lindo porque es un espacio de creación, como ya lo había dicho anteriormente. Y de imaginación y de libre expresión. Creo que eso es lo que me mantiene aquí todavía y es lo que me hace casi que despertarme. Marisol forma parte de un grupo de artistas circenses de la Escuela Bats que harán una función en formato varieté el 10 de febrero en Casa Celeste. Los fondos recaudados serán utilizados para la convención de circo que la escuela realiza año con año. En esta ocasión se hará en marzo, la cual incluye un camping de 3 días. Al regresar, un sistema de alarma sísmica fue creado en el Instituto de Investigaciones de la Universidad Mariano Gálvez. Estudios en busca de una alerta que salve vidas. Todos somos parte de alguna familia, aunque para algunos guatemaltecos el tener una les ha resultado difícil, aunque no tengan un apellido propio. Los protagonistas de nuestra siguiente historia han encontrado una familia que es muy grande y diversa, es quizás una de las más solidarias. No tienen ningún vínculo familiar, pero en este lugar crecieron como hermanos. José tiene 26 años y desde muy pequeño empezó a vivir en un hogar para niños que se encontraba en la zona 13, en donde convivió con otras personas y conoció el valor de la amistad. En ese hogar yo tenía amistades, como todo niño, pero había algo muy importante que hacía falta y era el amor incondicional que una madre de familia te puede dar. En mi caso ese no era posible. ¿Por qué? Porque yo no tenía padres de familia. A mí me llegaron a dejar ahí cuando yo tenía 2 años. Por si fuera poco, en su infancia le detectaron un problema del esófago. No podía digerir bien los alimentos, pero gracias a donaciones su enfermedad se solucionó. A los 4 años de edad, su vida tomó un nuevo giro. El lugar donde estaba viviendo lo cerraron por completo. El gobierno agarró a los niños y los distribuyó en los demás hogares que hay a nivel de Guatemala. Y yo afortunadamente vine a parar aquí al hogar de nuestros pequeños hermanos. Hasta la fecha, José lleva 21 años en esta fundación que le ha dado la oportunidad no solo de graduarse de bachiller en Ciencias y Letras, sino también de cumplir su sueño de conocer la nieve. Estuvo 10 meses en Seattle, en el estado de Washington, recibiendo un taller de liderazgo y estudiando inglés. También para Jocelyn el estar aquí ha llenado el vacío que dejaron sus seres queridos. Ingresé a NPH en el 2002 cuando tenía 6 años. Ingresé a NPH porque realmente mi madre falleció en 1999, entonces yo me quedé con mi abuelita y mis 2 hermanas que actualmente también están aquí conmigo. Gracias al apoyo, Jocelyn se graduó de maestra en educación infantil bilingüe intercultural y actualmente está cumpliendo su servicio de voluntariado dentro de este establecimiento, en donde ayuda a los niños a solucionar los problemas que están atravesando. Pero este proyecto de ayuda surge cuando en el año 1954 un niño fue arrestado por robar la caja de limosna de la iglesia de Tepetates en Cuernavacas y el padre William Wasson no estuvo dispuesto a presentar cargos contra el menor y decidió adoptarlo. Una semana después, Wasson tenía 8 pequeños más y al final del año ya albergaba más de 30 niños. Fue así como nacen nuestros pequeños hermanos. El sueño del padre su visión es que con educación es posible
romper con el círculo de pobreza que impera en nuestros países, en nuestras sociedades y en nuestras familias. Pequeños Hermanos entonces se enfoca en desarrollar el máximo potencial de los jóvenes a nivel educativo, a nivel deportivo también. Este complejo está ubicado en Parramos, Chimaltenango, en donde tienen como becados a 150 niños y jóvenes de escasos recursos que viven en los alrededores, así como también acogen a otros de diferentes partes de la ciudad, en donde les proporcionan vivienda, alimentación y educación preprimaria, primaria y secundaria. Además, emplean talleres vocacionales de panadería, carpintería, soldadura, cocina y costura, con el fin de que aprendan un oficio. Cuando pasan al nivel de bachillerato, los jóvenes pueden estudiar en diferentes colegios, en Chimaltenango, en Antigua o en la capital, la carrera que su estudio de orientación vocacional les dé, ¿no? Al terminar el bachillerato, los chicos regresan con nosotros y ofrecen un año de servicio a la fundación como agradecimiento a todo lo que han dado. Eso es parte de la filosofía del padre también, para que nuestros chicos aprendan a compartir lo poco o lo mucho que han recibido de la fundación. Finalizado el año de servicio, durante el año de servicio ellos se someten a la orientación vocacional en la Universidad de San Carlos. Si pasan los exámenes, entonces ellos entran al programa de universitarios. Los niños y adolescentes que están internos pueden ingresar a nuestros pequeños hermanos solamente por orden judicial y los externos por medio de un estudio socioeconómico. Guatemala se encuentra entre los 20 países más sísmicos del mundo. Los terremotos son muy recurrentes y no predecibles. Una universidad privada realiza desde hace 2 años un estudio para crear una alarma sísmica. Hace 42 años, un 4 de febrero a las 3 de la mañana, un terremoto de magnitud de 7.5 en la escala de Richter, con epicentro en la falla de Motagua, sorprendió a los guatemaltecos, dejando 23.000 muertos, 66.000 heridos y más de 1 millón de damnificados. Se está desarrollando un proyecto de alerta sísmica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mariano Gálvez, que fue presentado por destacados expertos en la Cámara Guatemalteca de la Construcción. Este proyecto, pues la idea fue lanzarlo para solucionar problemas que tenemos nosotros en Guatemala. Al hacer un análisis de los problemas con los que contamos, obviamente una alarma sísmica, pensando en una alarma sísmica en el momento que está el temblor, pues nosotros darnos cuenta y saber a ciencia cierta que realmente es un temblor, un sismo, un terremoto, ¿verdad? Lámparas en movimiento, el sonido de las ventanas, el ladrido de los canes, es la forma de aviso de un sismo que nosotros reconocemos, pero sin tener claro qué hacer o cómo reaccionar. Para mí ha sido un sueño realmente hecho realidad con los mismos estudiantes, que surgió de ellos, o sea, surgió en ellos. Sabemos que tenemos personas en Guatemala que quieren hacer las cosas bien, que tenemos capacidad hoy en Guatemala de diseñar, que la tecnología ya es mucho más accesible en Guatemala y que, o sea, al soñar que esto pueda ser de Guatemala para Guatemala, pues esto me alegra mucho. Se ha preguntado si las infraestructuras de las viviendas son seguras para soportar un sismo y las pérdidas que este causa. Básicamente es estimar costos probables de pérdidas como consecuencia de los sismos en un lapso de tiempo considerado. Estamos enfocados en este caso a las viviendas y entonces nos toca evaluar cuántas posibles viviendas estarían en esa zona de amenaza. Este estudio se realiza con la institución con sede en Italia, Global Earth Model, que lo están trabajando en toda Centroamérica y el Caribe. En 1985, el devastador terremoto en la Ciudad de México dejó de 10.000 a 30.000 personas muertas y desplomó cientos de casas y edificios. A partir de ello, crearon el sistema de alarma sísmica que da tiempos de reacción para salvar vidas. Sin embargo, estos sistemas de alarma requieren primero de que la gente se eduque, porque, por ejemplo, el sistema de México da un margen de 60 segundos de ventaja. No es tanto tiempo que si no se utiliza de una buena manera
esa ventaja no se aprovecha. La diferencia entre predecir y pronosticar es que la predicción precisa de una fecha exacta y el pronóstico da un margen a que ocurra o no un sismo o terremoto. Sí, este dispositivo está pensado, está diseñado para ser instalado en el suelo. Este va a llevar un anclaje especial. Lo que va a hacer es de que va a ser sensible a las ondas sísmicas. Estos profesionales coincidieron que en nuestro país se necesita crear la cultura de una alerta sísmica para evitar en lo más posible la pérdida de vidas. Este dispositivo inicialmente ahorita es una alarma sísmica. Este dispositivo después lo queremos como visión llegarlo a una alerta sísmica. Este es el prototipo de alerta sísmica en la que siguen trabajando estos hábiles ingenieros para llegar a crear una alarma como en la Ciudad de México. La alarma sísmica nos avisa de que el sismo ya llegó, ya se hizo el arribo de las ondas P, que son las ondas más del movimiento fuerte, pero todavía faltan las ondas S, que son las destructivas. Ahora bien, la alerta nos dice con anticipación, en Puerto San José se produjo un sismo de tal magnitud y tenemos tantos segundos que la onda viene trasladándose hacia la ciudad de Guatemala. España, Japón, Chile, Estados Unidos, México y China son los países que cuentan con alarmas sísmicas. Guatemala es un país vulnerable a los desastres naturales. Un proyecto como este puede brindar a las personas valiosos segundos para salvar su vida. En materia de gobierno todo cambio es sospechoso, aunque sea para mejorar, y es por ello que la labor de los medios de comunicación es tan importante para la sociedad. Llegamos al final de Sin Reservas, nos vemos en una próxima oportunidad.